Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Rada García y soy el escritor de el libro de El laberinto de la genialidad. Dicho libro lo presenté por primera vez el 11 del 11 del 2011, es decir, el 11 del 11 del 11. Y fue a las 11 de la mañana en lo que fue la Asociación Freudiana Mexicana de Psicoanálisis. Y bueno, pues les quiero compartir un poquito acerca de mi libro y como tal les diré que en el primer capítulo, que es titulado Todo es genialidad y sin embargo no todos son genios, ¿por qué? Hablo sobre la criba de Eratóstenes. En la criba de Eratóstenes tenemos una serie de números del 1 al 100 en donde Eratóstenes fue descontando o eliminando los números que no son primos, hasta que logró establecer la cantidad de números primos entre el número 1 y el número 100. Entonces, esa criba de Eratóstenes nos puede servir para entender un poco cómo en la antigüedad se catalogaba a las personas entre genios y no genios, así como los números serían primos y no primos. Entonces, si nosotros fuéramos números, pues entonces estaríamos condenados a matemáticamente establecer que las personas o nacen genios o no nacen genios. Y la tesis del título del primer ensayo de este libro es que todo es genialidad y sin embargo no todos son genios. Entonces hay algo que hay que profundizar, que entender que cómo es posible, si es cierto que la teoría del Big Bang sucedió tal como se menciona ahí y había un solo punto a partir del cual todo el universo se generó, pues entonces la genialidad estaba en ese punto y se expandió por todo el universo. Es decir, no hay nada que no sea genial. Entonces, lo único que tenemos que descubrir, y es lo que invita el libro, el título, El laberinto de la genialidad, es cómo sacar, cómo salir de ese laberinto y establecer nuestra propia genialidad. Y bueno, hay también una cita a Ortega y Gasset en donde dice su cita: yo soy yo y mis circunstancias. Y en este caso, dándole una paráfrasis, diríamos que el genio es él y sus circunstancias geniales. Entonces, si tú te volteas a ver a dónde estás y te das cuenta que todo lo que te rodea es genial, pues entonces basta para que empieces el comienzo de tu aventura de salir de tu propio laberinto de genialidad. En el segundo capítulo, el ensayo se llama El genio interno y el genio externo. Y este libro, como tal, busca dentro de su mayor deseo una frase en donde dice que ojalá yo pudiera inventar un lenguaje fósforo que incendiara las pupilas al ser leído. Entonces, esta frase lo que invita es ese deseo tan grande porque mis lectores, al leer el libro, empiecen a iluminar esas tinieblas, esa ignorancia sobre su propia genialidad y que puedan verter esa luz y empezarla a crecer y llegar hasta donde ustedes lo decidan. El tercer capítulo se llama Nada es repetición absoluta y todo es creatividad relativa. Y ahí en ese capítulo pongo una fotopintura o un poema temático en donde tengo un número 1 enorme formado por una multitud de unos chiquitos. Y entonces viene una frase que dice: todos somos únicos, y dentro de la palabra únicos están unos e irrepetibles. Entonces, al ver la imagen, yo espero que los lectores observen con toda claridad cómo ese uno enorme, compuesto por muchos otros unos, donde cada uno es diferente, cada uno tiene una tipografía diferente, un color diferente, pues entiendan esa metáfora visual y nos demos cuenta de que todos formamos parte de la totalidad, pero cada uno de nosotros somos especiales. No hay ninguno idéntico a nosotros,
hasta los gemelos, que son muy parecidos, no ocupan ni el mismo espacio ni el mismo tiempo. Cada quien ocupa su espacio-tiempo. Entonces, el punto es descubrir y hacer conciencia de esa unicidad para que entonces empecemos a trabajar a conciencia sobre nuestra propia individualidad. Y entonces dice aquí que quien entiende el título de este capítulo ya salió del laberinto. Quien todavía no lo entiende, sigue atrapado. El siguiente capítulo se llama Destruir para crear y crear para destruir. En ese utilizo un poema temático o también una fotopintura en donde hago un coincidencia accidental entre Picasso y Adolf Hitler. Y resulta que esa imagen es de una fotografía de más o menos el mismo año, según lo que encontré. Ambas fotografías son del año 1930. Y en ella, cada uno de ellos lleva una gabardina, una camisa, una corbata, y más o menos tienen un parecido en su peinado. Entonces, cuando descubrí esa alta semejanza entre Adolf Hitler y Pablo Picasso, pues lo único que hice fue agregarle un pequeño bigote a este Picasso para que nos diéramos cuenta de que tenía una mirada bastante enigmática y fuerte, similar a la mirada de Adolf Hitler. Y bueno, con esa imagen de dos personas creativas y destructivas a la vez, pues lo único que quise fue simbolizar ese yin-yang de destrucción para crear y crear para destruir. No hay nadie que no pueda crear sin destruir algo antes. Si creamos, por ejemplo, un automóvil, tuvimos que haber destruido una montaña para sacar el acero o el hierro con el cual después construir ese automóvil. Entonces, todo es un proceso de creación, destrucción, muy semejante a como lo mencionan en las escrituras hindúes, en donde se habla de que Dios o el Dios hindú es trinitario y tiene tres componentes: una parte creadora, una parte sustentadora y una parte destructora. Entonces, todo el proceso creativo está envuelto en esas tres etapas. Y en este caso también menciono una frase de Freud, en donde dice: todo hombre tiene dentro de sí un impulso de Eros y otro de Tánatos. Y en ese sentido, Eros es nuestra parte constructiva, que tiene que ver con la vida, lo que busca crecer, y por otro lado tenemos un impulso de Tánatos, de la muerte. Y bueno, los niños se pueden divertir mucho destruyendo sus propios juguetes, simplemente por el hecho de ver cómo sucede, cómo se despedaza, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí tenemos también ese impulso tánico o tanático que hace que también querramos ser destructivos. El siguiente capítulo se llama El ritmo de la genialidad. Y bueno, a mí me gustaría compartirles que el ritmo es la forma en que las cosas se van transformando o moviendo. Hay ritmos lentos, hay ritmos moderados, hay ritmos rápidos. Y es, por ejemplo, el movimiento de las olas tienen un ritmo que va y viene, una especie de péndulo. Y en este sentido, todas las cosas, todo el universo tiene esa ritmicidad, y una forma de aplicar el ritmo, y en este caso la aritmética, a este libro, tiene que ver con su precio. Porque dije, bueno, si vamos a hablar del ritmo y de la genialidad, ¿qué precio le podríamos dar a un libro que habla sobre la genialidad? Y entonces automáticamente pensé que tendría que ser un precio genial. Y para ello busqué un número que consideré que sería bastante interesante por las siguientes razones. Encontré que 4 a la cuarta potencia, cuando lo vuelves a sumar sus dígitos, te vuelve a dar 4. Entonces, ese número digamos que da un círculo en un sentido, pero al final es cuadrado, se cuadra. Entonces 4 a la cuarta potencia es 256, si sumamos 2 más 5 nos da 7, y si sumamos el 6 que nos queda, nos da 13, y si volvemos a sumar nuestros dígitos, 1 más 3 nos da 4.
Entonces el 4 elevado a sí mismo, a la cuarta potencia, nos vuelve a dar 4. Entonces es esa genialidad que todo lo cuadra. Siguiente punto. El siguiente capítulo se llama El genio genera genialidades. Y en este caso les comparto que viene una imagen en donde manejo 6 tipos de hombre que de alguna forma simbolizan un norte, un sur, un este, un oeste, una profundidad y una superficie. Y en estos casos hablo de el hombre total, el hombre parcial, el hombre mediocre, el hombre equilibrado, el hombre clasificador y el hombre inclasificable. Entonces, con esta forma muy matemática y geométrica, traté de desarrollar de una forma muy sintética esas 6 posibilidades que tenemos como seres humanos para desarrollarnos. Y en este caso utilizo una frase que también me gusta por su melosidad y tiene que ver con que así como un pintor pinta pinturas, el genio genera genialidades. Entonces, en mi caso, mi genialidad me ha llevado a hacer muchas cosas. En el fondo podemos ver, por ejemplo, los primeros 4 ludilibros, un género que inventé en 1998 al año 2000 y que, bueno, es lo que se llama la ludipoesía logoclástica. Entonces, pues bueno, dentro de esa genialidad, pues quise tratar de compartir a las personas, a mis lectores, lo que yo considero 6 caminos que podemos tomar como seres humanos para desarrollar nuestra propia genialidad. Y pues bueno, dependerá de cada uno de nosotros a dónde queremos llegar. El siguiente capítulo se llama El genio y los sexos. Y en ese viene una fotopintura, también poemático, en donde viene un símbolo de mujer y un símbolo de hombre en una cuestión de Venus y de Marte, en donde ambos símbolos están en una cohabitación o en coito simbólico. Y bueno, hablo de que la genialidad se presenta en todos los sexos, porque la genialidad tiene que ver con el género, con los genes, con la generación, la producción. Y bueno, pues ha habido genios de todos los sexos y de todas las preferencias sexuales. Ha habido genios masculinos, femeninos y también homosexuales. Entonces, no hay una limitación en donde solo la genialidad se dé en un género en especial, sino que hay genialidad en todos los géneros. Entonces, la única cuestión, eso sí, es que aparentemente ha habido históricamente más hombres genios que mujeres geniales. Y me gustaría invitar en especial a las mujeres a que aprovechemos que en esta época hay mayor libertad y se les permite desarrollarse más adecuadamente para que efectivamente puedan desarrollar su propia genialidad y no dependan de una ideología que va en contra de ese desarrollo. Y bueno, en el 8º capítulo se llama Entrar y salir del octálogo de la genialidad. Y este octálogo lo hice como una forma adicional de compartirle a los lectores. Y bueno, así como ha habido decálogos moralistas en donde lo que tratan es generar una persona que tenga un comportamiento moral específico, bueno, pues en el octálogo de la genialidad es un octálogo que te puede ayudar tanto a entrar como a salir de ese laberinto. Y entonces, por ejemplo, el octálogo habla sobre la autoconfianza, la creatividad, la inteligencia, el compromiso, el amor, la claridad, el dudar y el agradecer, como 8 medios para alcanzar tu propia genialidad. Y en este sentido llegamos por último al último capítulo que le da nombre a el libro. Y este capítulo se llama El laberinto de la genialidad. Y como tal, ahí menciono que su origen de
el título y del capítulo tiene que ver con una obra también muy famosa de uno de nuestros genios escritores mexicanos, ganador del Premio Nobel, que fue Octavio Paz, y su famoso Laberinto de la Soledad. Y es que me pregunté a mí mismo hace algunos años sobre qué hubiera dicho Octavio Paz sobre el proyecto de Telegenio. Telegenio es una fundación, asociación civil, que trabaja con niños, jóvenes y adultos superdotados o con altas capacidades intelectuales, y por eso me imaginé que Octavio, al enterarse sobre esta asociación, pues se haría la siguiente cuestionamiento de qué tipo de lectura o qué tipo de libro escribiría, y entonces surgió el nombre de que escribiría El laberinto de la genialidad. Pero dado que Octavio Paz hace tiempo que ya vive en la noósfera, pues lo que hice fue aprovechar esa idea, y al tener yo la experiencia de muchos años en esta fundación Telegenio, pues lo que hice fue desarrollar este libro, y en este caso, en este capítulo, pues desarrollo la idea, y bueno, tenemos para verlo claramente esta portada. En esta portada podemos ver que en su centro está el hombre de Vitruvio, que es un dibujo que hizo Leonardo da Vinci. Y luego vemos claramente también un laberinto en forma de cuadrado y traslúcido un cerebro que está ahí como dando a entender que solo con inteligencia podemos salir de ese laberinto. Entonces todos nosotros tenemos esa chispita de genialidad en nuestro centro, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra imaginación, pero pues hay que desarrollar todo un trabajo para poder exteriorizarlo. Y en este caso, gracias a la inteligencia y con la ayuda quizás de este libro, pueda ayudar a que otras personas que tienen esa sensación, pero que no sabían que ahí estaba y que de alguna forma no sabían qué hacer con ella, pues bueno, esta es una invitación muy cordial a que desarrollen su propia genialidad. Y en este caso también les comento que hay un libro que también me gustó mucho y que me influyó, que fue El diario de un genio de Salvador Dalí. Y en ese libro hay un epígrafe de Michel de Montaigne que dice: existe más diferencia entre un hombre y otro hombre que entre dos animales de diferente especie. Entonces, esa epígrafe nos dice todo. O sea, depende de nuestra propia voluntad hasta dónde queremos llegar, y por lo tanto, este libro, junto con su continuación, porque de hecho es una tetralogía, puede ser muy interesante para esas personas que todavía tienen ese deseo por trascender, por generar su propia genialidad. Y bueno, pues agradezco muchísimo la invitación, espero que les haya gustado un poco lo que es mi libro, les di una breve síntesis de él, y este libro es realmente delgadito, yo le llamo un libro WinZip o WinRAR, porque incluye muchísima información que los puede hacer reflexionar una y otra vez, en el sentido de que uno puede leer fácilmente el libro, en cuestión de 20 minutos, 30 minutos lo puedes terminar, pero les garantizo que si lo leen una vez cada 2, 3 meses, se van a dar cuenta que cada vez que lo leen van a encontrar nuevas cosas que no se habían profundizado en anteriores lecturas. Entonces es un libro que puedes expandir una y otra vez según profundices en su lectura. Y al igual que Nietzsche, a mí me gustan mucho los lectores vaca, es decir, aquellos lectores que regurgitan una y otra vez lo leído para poderlo procesar una y otra vez y poderlo generar a profundidad, alimentarse, nutrirse de este libro. Entonces, muchísimas gracias por todo y estamos en contacto. Antonio Rada García.